Si nos sentimos permanentemente inflamados, ¿no? Como hinchados, terminamos de comer y sentimos esta distensión abdominal impresionante, como que terminamos de comer y empezamos a inflarnos como si fuéramos un globo, pero además esta inflamación se torna dolorosa, molesta o prolongada. Esto tiene que ver con lo que se llama inflamación crónica de bajo grado. Pero últimamente este término ya está bastante descrito, seguramente ya lo vieron, y hoy no les voy a hablar de alimentación. De hecho, cada vez voy a hablar menos de alimentación porque es información libre y extendida en todas las redes y sobre todo en YouTube, pero también porque no hay nada que podamos hacer al respecto. Y lo voy a repetir, no hay nada que podamos hacer al respecto. Y lo veo en el consultorio, lo veo con la gente, lo entiendo en las redes y eso no va a poder cambiar. Por lo cual les voy a contar cómo hackear, cómo poder empezar a engañar algunas situaciones en nuestra vida para no terminar, y no solamente, como les comentaba, con una inflamación crónica de bajo grado, sino algo mucho más importante y peligroso, de lo cual les voy a hablar hoy, que tiene que ver con la inflamación crónica de alto grado. Si hablamos de inflamación, hablamos de curación. Es decir, no podemos generar una recuperación, no podemos recambiar células, no podemos transformar nuestro cuerpo hacia algo mejor si no es vía inflamación. Es decir, cuando nosotros tenemos una estructura, una región, un tejido lastimado, la única forma es inflamarlo, llevar todos los suministros de reparación, que son muchísimos, y obviamente vamos a tener inflamación y en el mejor de los casos, además, sobre todo vamos a tener dolor. Es decir, el dolor, más allá de que nos haga sufrir, va a ser una señal de alarma, pero al mismo tiempo de aviso de que nuestro cuerpo está haciendo las cosas bien, que estamos intentando reparar una zona y que no estamos simplemente tratando de tapar un bache o un problema, sino que estamos realmente ocupándonos de ello. El problema es cuando nosotros pensamos que el dolor es un problema, valga la redundancia, pero sobre todo cuando intentamos enmascararlo con un antiinflamatorio, un analgésico, cuando no sabemos sufrir. Y hay una frase que tenemos que empezar a entender, que se las voy a dejar bien, pero bien presentes, y es: tenemos que aprender a sufrir. Tenemos que entender que mientras estamos sufriendo, estamos siendo más resilientes, más resistentes y sobre todo estamos siendo más fuertes para lo próximo que nos espere la vida. Si nosotros no queremos, no sabemos o no tenemos la tolerancia de pasar a través de ese sufrimiento, claramente vamos a perpetuar nuestra inflamación y vamos a terminar con algo que muchas veces han escuchado, que se llama inflamación crónica de bajo grado y que tiene que ver sobre todo con la mala alimentación. Pero como les dije al principio del video, no les voy a hablar de alimentación. No quiero perder más tiempo. No quiero hacerles perder más tiempo a ustedes en realidad. No quiero taladrarlos, no quiero torturarlos y torturarlas con una y otra vez lo mismo, que no tiene sentido. Miren, la vez pasada, escuchando a un colega amigo en las redes, decía que para no comer, es decir, para evitar caer en la trampa de los productos ultraprocesados y refinados, estos que son hiperpalatables, ¿no? Que nosotros nos desesperamos por comer, y ahora les voy a explicar por qué pasa esto, y también les voy a explicar un poco cómo hackearlo, cómo tratar de engañar un poquitito nuestro sistema fisiológico tan natural. Pero también les quiero dar algunos suplementos que pueden utilizar para mejorar el metabolismo y sobre todo cómo reparar las barreras intestinales para dejar de tener esta inflamación gigantesca. Pero como les decía al principio, recién, estaba mirando en redes a este colega que me cae muy bien y decía que cuando tengamos ese postre adelante, bien rico, sabroso, calórico, bien tóxico, tenemos que levantar la mano y levantarle el dedo, ¿no? Ese que todos ya conocen, y de esa manera decirle: no, yo no te voy a comer. Yo no voy a caer en tu trampa de comerte y disfrutar muchísimo ese momento que me hace tan feliz y después el arrepentimiento, la inflamación, este globo que parece que nos estamos embarazando en una hora y terminamos con el abdomen completamente globoso y doloroso sobre todo. Tengo una mala noticia para darles y es que es imposible.
nuestro cerebro está preparado y entre comillas está diseñado, estamos hechos fisiológicamente para no dejar pasar la oportunidad de un pastel o cualquier alimento, por más que no nos alimente, pero que sea comestible, hipercalórico, porque nosotros somos hijos de la escasez. Siempre se los digo, venimos de un mundo de amplias carencias alimenticias. Nosotros hace unos pocos miles de años comíamos con suerte una vez cada 3 días. Y ahora estamos repletos, estamos rebalsados de productos comestibles que no son alimentación, que no tienen nutrientes y que nos van a intoxicar. Y como nosotros pensamos que porque ahora está disponible lo podemos consumir, no nos damos cuenta que esto está generando una inflamación crónica, es decir, una inflamación perpetua de bajo grado. ¿Y qué significa esto? Porque también ahora quiero pasar a lo que es la inflamación crónica de alto grado, porque si no podemos controlar un poco toda esta situación, van a terminar realmente en una patología metabólica, un síndrome metabólico que es mucho más que solamente el sobrepeso o la resistencia a la insulina, que ya de por sí es un montón, pero no es solamente eso. Cuando nosotros ingerimos permanentemente estos productos que están diseñados por las grandes industrias para vendernos más, y que está bien que así sea, es decir, no tengo nada en contra que las empresas vendan, porque yo también trabajo, todo el mundo trabaja por dinero y lo necesitamos para vivir, para comprarnos las cosas que necesitamos, pero la realidad es que no es algo personal, no es que una persona, una empresa, una industria que fabricó algo que es tóxico quiere intoxicarnos o quiere vernos muertos. No es así, no es así. Están tratando de vender. El problema es que apuntan, es decir, es un poco perverso también porque todo esto está dirigido a una parte de nuestro cerebro que emula ese ambiente de carencia extremo que teníamos hace poco tiempo, pero que aún seguimos teniendo esta estructura cognitiva de escasez, de carencia. El problema es que ese mismo cerebro lo trasladamos, es un cerebro paleolítico en un mundo moderno y, como si esto ya no fuera suficiente, en plena pandemia adiposa. ¿Qué quiere decir esto? Los productos refinados y ultraprocesados abundan por demasía, son altamente tóxicos y son muy baratos en comparación a un alimento real, ¿no? A lo que tiene que ver con un alimento que nos pertoque como especie humana, son mucho más baratos. Y el otro problema que también tenemos es que los alimentos que podemos consumir ya están carentes de nutrientes, es decir, las tierras, los suelos están devastados y ya no tienen nutrientes por la ganadería o por la agricultura extensiva e intensiva. Entonces, ya sea plantas o animales, está todo desnutrido y por más que comamos de la mejor calidad posible, vamos a seguir consumiendo productos que no nos nutren y alimentos o productos comestibles, que les decía, sin nutrientes. Entonces, no tenemos salida. Sinceramente, se los tengo que decir, se los tengo que admitir, no hay mucha escapatoria. Pero si nosotros logramos hacer una sola cosa, si nosotros logramos implementar un solo hábito, vamos a poder, entre comillas, volver el tiempo atrás, ¿no? Volver al pasado y trasladar el futuro, ¿no? Volver al futuro. Y tiene que ver con que para poder desintoxicarnos, tenemos que dejar de comer. Y eso no es tan difícil. Y conozco mucha gente, veo muchos pacientes a diario que me dicen, estoy implementando el ayuno, no sé, 12, 16, 24 horas sin problema, por lo cual, más allá de que yo entiendo por qué ocurre esto a nivel fisiológico, que la gente tiene la capacidad de no comer, pero no tiene la capacidad de decir que no cuando tenemos un producto ultraprocesado adelante, entonces yo lo que les aconsejo es dejemos de comer. Pero si imaginamos, vemos o hasta olemos alguna comida o algo comestible, nos va a agarrar hambre, nos va a dar mucho apetito. Por lo cual es muy importante que no tengamos el contacto. En esas horas de ayuno no tenemos que tener el estímulo de alimentación, porque si no, vamos a tener que comer. Y eventualmente nos damos cuenta si es ansiedad o hambre real
en base a si podemos comer una manzana o en realidad lo que queremos es una dona, un pedazo de pan, un chocolate. Ahora, si nosotros hablamos de inflamación crónica de bajo grado es porque estamos comiendo permanentemente, que es todo lo contrario al ayuno, ¿no? El picoteo, y esto que nos han enseñado hace, la verdad, pocos años, y decir que cuantas más veces por día comamos, mejor vamos a gestionar nuestros niveles metabólicos, sobre todo la glucemia, y esto es 100% falso. No lo hagan. Tienen que comer máximo 2 veces por día. 3 como una locura, pero prefiero 1 o 2. Y en ese orden de cosas, si nosotros hacemos todo mal y comemos permanentemente cada 2 o 3 horas, como les comentaba, que a veces nos han enseñado eso, vamos a empezar a generar una permeabilidad intestinal porque el intestino no lo va a poder procesar. Y no se olviden que cada vez que ingerimos algo, el sistema inmunológico se posa en torno al tubo digestivo para analizar si eso que comimos está en mal estado, porque la realidad es que ahora tenemos fecha de vencimiento en lo que compramos, pero antes no. Entonces el sistema inmunitario se sigue posando en torno al tubo digestivo para entender si algo de lo que comimos está en mal estado o tiene alguna toxina para eliminarla o aniquilarla, pero de ninguna manera podemos seguir teniendo ese patógeno externo adentro nuestro. O eventualmente aprovecharlo, porque también muchas veces hay muchas toxinas hasta incluso que se pueden aprovechar por parte de nuestro sistema inmunitario para aprender y hacerse de herramientas nuevas para un problema futuro. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros comemos permanentemente, el sistema inmunitario va a vivir permanentemente posado en torno a lo que comemos. Y esto no es bueno, porque cuando el sistema inmunitario está permanentemente prestando atención en algo, también se puede equivocar. No, a ver, puede ser errático y no siempre es una cuestión genética, ¿eh? De hecho, más bien todo lo contrario. Muchas veces tiene que ver con una configuración de estímulos o mal gestionados o un sobreestímulo perpetuo en el tiempo. Por lo cual, si nosotros estamos permanentemente con el sistema inmunitario activo y más con lo que comemos, y esto falla, va a empezar a generarse una endotoxemia. Es decir, el cuerpo se va a inflamar todo, absolutamente, desde el tubo digestivo, pasando por el mismo y propio sistema inmunitario, obviamente el hígado, y después va a atacar las articulaciones, generando estas poliartralgias o mialgias, estos dolores que nos duelen las articulaciones, las piernas, no tenemos energía, no tenemos fuerza, y finalmente va a infectar el cerebro y nos va a generar una neuroinflamación con su correspondiente depresión, angustia. Después, muchas veces lo que ocurre es que terminamos en algún especialista de la salud y nos dice, bueno, lo que vos tenés es fibromialgia. ¿Por qué? Porque te duele todo el cuerpo, porque no podés dormir correctamente, porque tenés angustia, depresión, tenés un tránsito intestinal irregular, a veces mucho, a veces poco, nos diagnostican con colon irritable, que es una combinación que muchas veces va de la mano en esta fibromialgia. Les voy a hacer otro video sobre la fibromialgia, ustedes ya saben que yo hablo mucho de eso, pero la realidad es que esto ya pasa a ser inflamación crónica de alto grado, que seguramente es algo que todavía nunca escucharon o que no lo tienen tan escuchado. ¿Por qué? Muchas veces podemos hablar de Alzheimer, de esquizofrenia, de Parkinson, de la propia fibromialgia en un estadio muy pero muy agudo, muy intenso. Podemos hablar hasta incluso de enfermedades oncológicas o algo intermedio, puede ser lupus, no sé, Guillain-Barré, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica. Les puedo nombrar un montón, pero muchísimas. Puedo estar todo el día nombrándoles enfermedades autoinmunes o, y escuchen bien, autoinflamatorias. No es lo mismo. No es lo mismo autoinmune que autoinflamatoria. Uno tiene que ver con una falla en la gestión y otra tiene que ver con un exceso de reacción hacia algo que siempre tiene el mismo objetivo principal y noble de intentar defendernos. Entonces, si ustedes llegaron al punto en el cual no pueden controlar lo que comen, no pueden controlar lo que piensan, no pueden controlar lo que hacen y están ungidos, metidos adentro del sofá mirando series todo el día, no pueden pisar un gimnasio ni por casualidad porque el sedentarismo ha hecho un romance perfecto con ustedes y eventualmente no tenemos contacto con la naturaleza, no tenemos contacto con el sol, tenemos que empezar a dar vuelta a la hoja, porque si no, esto va a terminar inevitablemente, primero en una inflamación crónica de bajo grado, que se va a transformar en una inflamación crónica de alto grado
y nos va a terminar enfermando. Les voy a hacer otro video hablando de cuáles son las intervenciones que podemos hacer para poder mejorar todos estos hábitos, pero eventualmente espero los comentarios para ver qué les interesa más. Nos vemos la próxima. Que esté muy bien. Chau.